بيعة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas, el espacio que 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, pues les ofrece explicaciones y respuestas a sus consultas y preguntas, sus dudas, en definitiva, relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Hoy estamos a jueves 29 de octubre, ya estamos a mediados del mes de Muharram, este primer mes del año y del calendario islámico Hijri lunar. Encantados de estar de nuevo con ustedes y encantados de recibir todas vuestras preguntas. Estoy, como siempre, con mis 2 queridos hermanos, Mohamed Said Aliles, a mi derecha. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah, y Tawfiq al-Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum, ¿qué tal? Bien, barakallahu fik. Alhamdulillah. Como siempre, les recuerdo las vías que tienen ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas. Tienen el teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook. Les animamos a seguirnos y a enviarnos sus preguntas, a interactuar con nosotros, en definitiva, a través de la página de Facebook y en las redes sociales en general. La semana pasada empezamos el programa pues hablando del tercer pilar del Islam, az-zakat. Incluso hemos colgado en las redes sociales un vídeo acerca de ello, porque el tema es muy importante y no es para menos, ¿no? El tema del azaque, el tercer pilar, que es ese tributo obligatorio que la gente más pudiente en las sociedades musulmanas tienen la obligación de dedicar a los más necesitados, y hablamos de zakat desde la perspectiva de la filosofía, la razón de ser de zakat, esa igualdad social, esa equidad con los más necesitados y ese equilibrio que el Islam busca en las sociedades, ¿no? Hoy nos gustaría empezar este programa hablando de los tipos de zakat. Hay otros puntos que me gustaría plantear, pero ¿cuáles son los tipos básicos, digamos, de zakat? No hablo de zakat al-fitr y zakat al-mal, que son 2 tipos de zakat, sino en zakat al-mal, ¿cuáles son las categorías? Ese azaque del dinero, de las riquezas, ¿cuáles son las principales categorías de las cuales hay que dedicar ese tributo? Adelante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. El azaque, az-zakat, o la limosna obligatoria, como bien hemos dejado claro la semana pasada, es uno de los pilares del Islam y es un pilar consensuado, es ma'lum min ad-din bid-darura, es algo que se sabe necesariamente, y hay consenso entre la umma de que es uno de los preceptos del Islam. Sí. Viene mencionado en el Sagrado Corán en más de 80 y pico aleyas, y siempre va ligado a la oración, wa aqimus salata wa atuz zakah, establecer en más de 30 y pico aleyas, se junta el orden de establecer la oración, que es una práctica individual del siervo con Allah subhanahu wa ta'ala, sí, y luego sacar y dar la caridad y la limosna, que es una manifestación de esa relación, de esa excelencia en la relación con Allah subhanahu wa ta'ala, ayudar a los más necesitados y tener en cuenta a los más pobres. Uno de los pilares que significa que a la hora de abandonarlo, a la hora de negarlo conscientemente y rechazar ese precepto, caemos en el kufr directamente. Y en el momento de no darlo y ser, digamos, negligentes en su práctica y en cumplir con sus detalles, pues incurrimos en una falta, y esa falta tiene, digamos, unas medidas punitivas y tiene unos castigos en esta vida y la otra. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
dado que el azaque es una cuestión que se gestiona por parte de las dependencias del Estado, aquella persona o aquellos grupos o aquellas riquezas que se niegan a dar ese tributo del azaque tienen como castigo sacar esa parte proporcional considerada y valorada por parte del Tesoro Público, de las dependencias oficiales responsables de ello, y expropiar la mitad de su riqueza, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y claramente aquella persona que lo niega y lo rechaza, pues que en el kufri tenemos la historia de Abu Bakr as-Siddiq, el califa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, con aquellos que rechazaron dar el azaque después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los principales tipos de zakat el-mal, el zakat obligatorio, el azaque obligatorio, son el azaque del dinero, Sí. valorado en oro y plata. El azaque también se considera una riqueza, digamos, las joyas, digamos, las tuhaf, ¿no? Sí, digamos, las reliquias o cosas de antigüedades. Antigüedades, ¿no? cosas de valor que tengan, digamos, que estén compuestas por oro y plata, antigüedades, etcétera. Y luego entra el azaque del comercio, de los valores comerciales, también del el patrimonio agrícola, الثروة الزراعية, الثروة الحيوانية, el ganado, el patrimonio o la riqueza animal, y todo eso tiene unas categorías, tiene unos mínimos imponibles, tiene unas consideraciones, tiene unos cálculos que tenemos que tener en cuenta. Básicamente las personas físicas, si se puede decir en este contexto, les concierne el azaque del dinero. Y luego las personas jurídicas, las empresas, pues les concierne el azaque de urud al-tijara, el valor mercantil o el valor comercial, el capital que tengan en ese comercio. Y si se dedican a actividades en concreto mencionadas en nuestra jurisprudencia, como puede ser los granos, el patrimonio agrícola o el ganado, pues también tienen un cálculo determinado. Los cereales, mejor dicho. Hermano Sofi, que ha hablado el hermano Mohamed Said de que los individuos están concernidos especialmente y principalmente con el azaque del dinero, que se calcula, como hemos mencionado la semana pasada, ese 2,5% a partir del mínimo imponible, ¿no? Pero hay también individuos que tienen ganado, que tienen campos de cereales, etc. ¿Cómo se calcula en este caso pues, la porción o el porcentaje que un ganadero musulmán tiene que sacar de su patrimonio, o digamos, un campesino musulmán tiene que dedicar de sus cosechas? Sí, la base o la idea, digamos, principal de la zaque es repartir la riqueza entre el mayor número de los ciudadanos, para entender esta filosofía islámica. حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم, que estas riquezas, estos bienes, no se quedan bloqueadas solamente en un porcentaje limitado de la población, sino el Islam, pues por objetivo, quiere que se reparta estas riquezas, estos bienes entre todos los ciudadanos. La zaque de la agricultura o del ganado viene bien estipulado sobre si estamos hablando de la agricultura, hay dos tipos. Si la agricultura a la manera tradicional solamente depende de la lluvia, ahí al final de la cosecha, en este caso no debe cumplir un año lunar, sino la cosecha, y a la cosecha se saca la décima parte, el ushur. Y si está empleando el riego industrial, pues el Islam lo tiene en cuenta, en este caso la mitad del ushur. La quinta parte. Sí. El humus, la mitad del ushur. Sin embargo, hoy, teniendo en cuenta la situación económica actual, la agricultura ya no es de la misma manera que antes. Hablando de estos términos, la agricultura la podemos tratar como tijara, como comercio,
porque teniendo la complejidad de la agricultura y al fin y al cabo de todos los gastos que hay, después de quitar los gastos, lo que supone toda la operación de un año, nuestros sabios plantean de tratar la agricultura o incluso el ganado, no era de la manera tradicional, una persona con no sé cuántas ovejas o camellos. Hoy es más como un negocio. Tener una ganadería de ciertos animales u otros, se trata más en el ámbito de comercio mucho más que del ganado. El ganado dependía del número, cuántos tenemos de corderos hay que sacar. De cabezas, ¿no? De cabezas, lo mismo se trata. Pero hoy es muy difícil tener esto. Es más corporativo, ¿no? Corporativo. Hoy, teniendo nuestra situación, estamos hablando de 1437 de la Égira o 2015, teniendo el contexto de la agricultura, de la economía, de la ganadería en nuestros países, se dedican más al comercio, a vender a las carnicerías, a las empresas. Hablando en las zonas rurales de estos términos, sí, hay que tenerlo en cuenta. Pero la opinión ahora de nuestros sabios es que la ganadería con la agricultura es un negocio, es algo que lo podemos tratar más del capital por un lado, de los beneficios y de ahí la base que todos sabemos, el 2,5%. Después de sacar los gastos, las deudas... Se trata como un negocio más, en definitiva. Una corrección muy breve de matemática, ¿no? Que el humus, ¿no? Has dicho que se saca de digamos, de las cosechas... Nesfel Aushor, es decir, la mitad de la décima parte, que sería el 5%. Exacto, es que la quinta parte es el 25%. No, perdón, sí, el 5%. El 5%, sí. Una pregunta relacionada con este tema de el azaque nos la plantea Sara diciendo lo siguiente, dice: Salam alaikum. Voy a leer muy rápido su pregunta porque es bastante extensa. Dice: Salam alaikum wa rahmatullah, quería hacerles unas consultas sobre el azaque del dinero, zakat al-mal. Me gustaría que las aclararan, barakallahu fikum. Tengo mi dinero en una cuenta corriente cuya cuantía varía a lo largo del año, pero supera el nisab. De esta cuenta saco dinero para sufragar gastos y también ingreso nuevas cantidades, ¿no? El caso es que en esta cuenta hay un dinero sobre el que no ha pasado el año lunar, por ejemplo, las cantidades que he ido ingresando desde enero hasta el día de hoy. Para sacar el zakat del año pasado, 1436, pregunté y me dijeron que lo sacara sobre la cuantía que tenía en la cuenta a fecha de Muharram de 1435, es decir, de Muharram de 1435 hasta el 36. Y dicen, ¿por qué es la cuantía sobre la que ha pasado el año? Dice, para calcular el zakat de este año debería fijarme en la cuantía que tenía en Muharram de 1436. ¿Es correcto hacerlo de esta manera? También hay quien dice que da igual que haya pasado el año sobre el dinero o no, que una vez superado el nisab se saca el zakat sobre lo que tenía en la cuenta al inicio de Muharram y ya está. ¿Cómo debo hacerlo? Lo del paso del transcurso de un año lunar es una condición, ¿no? Desde que empezamos a poseer el mínimo imponible que es el nisab, debemos de calcular ese año lunar. A partir de ahí empezamos a sacar el azaque. Eso de que una vez que tengamos el nisab y no hace falta que pase el año lunar, eso no es correcto. Es una condición indispensable que pase el año lunar sobre ese mínimo imponible que está en nuestra posesión. La problemática que surge a muchos hermanos son las cuantías adicionales que se van sumando, que se van ingresando, los ingresos. Si se quita el nisab, ya deja de contabilizarse ese año y contabilizamos un año nuevo. O sea, en el momento que tengo, por ejemplo, 3.200 euros, que es el nisab, el mínimo imponible, a partir del cual debo de sacar ese azaque una vez transcurrido un año lunar. Si a lo largo del año disminuye la cantidad del mínimo imponible, se interrumpe el año. Una vez que vuelvo a poseer esos 3.200, empiezo a contabilizar de nuevo. Vamos a suponer que esos 3.200 se han mantenido en la cuenta y ha transcurrido el año lunar. Lo único que he ido ingresando cantidades a lo largo de ese año,
haciendo, digamos, ingresos y sacando dinero, pero siempre ha estado intacto ese mínimo imponible. Nunca pero ha bajado del nunca mínimo. ha bajado del mínimo, pero sí que he ingresado parte, pues 200 euros en un mes, 150 en otro, 300 en otro. Yo me refería a quitar dinero de la cuenta sin que baje del Sin que mínimo. baje, sin que baje, sigue considerado como nisab y debo sacar el azaque. La problemática es lo que cuenta la hermana, que en los casos de que hay un mínimo imponible que ha transcurrido un año, pero hay unos ingresos adicionales que no han pasado un año. ¿Qué hay que hacer para calcular el azaque? Una de las soluciones es sacar solo de aquello que ha transcurrido el año lunar, pero contabilizando el año de cada ingreso, que va a ser una cuestión muy complicada. Tenemos que tener un departamento de contabilidad y saber que este dinero lo hemos ingresado en enero, entonces este cumple el año en tal fecha, el otro en marzo cumple el año en tal fecha, e ir sacando el porcentaje de cada cosa. Especialmente si he ingresado, por ejemplo, pues parte de la nómina en esa cuenta todos los meses, pues tengo que sacar zakat todos los meses. Casi, tengo que ir calculando la diferencia y marcar. Va a ser muy complicada la gestión, por lo tanto, lo que dicen nuestros sabios, una vez que llega la fecha establecida, la primera vez que poseemos ese mínimo imponible, vamos a suponer que la hermana lo tiene establecido en Muharram de cada año, una vez que haya pasado ese año lunar, cuando empezó a tener esos 3.200 por primera vez, que después de quitar los gastos necesarios, después de quitar las deudas, después de quitar todas las cosas que no entran en la consideración del azaque, coge la cuantía que tiene total en su cuenta corriente y saca el 2,5%. O sea, independientemente de los ingresos y de las sumas o las cuantías que se han ido sumando después de que haya pasado el año. Y esa es una manera de salir de dudas y no tener que llevar una cuenta de cada ingreso aparte. Simplificar las cosas y tampoco va a afectar mucho porque estamos hablando de un 2,5%. Si de 3.000 y pico euros sacamos 75 euros, si suma unos 200 euros más o tal, variar 3 euros. Eso es, va a sacar unos 3 euros o 5 euros de más, tampoco mucho. Barakallahu. La segunda pregunta también de la hermana Sara es la siguiente. Dice, la otra cuestión es si una persona que saca el azaque puede a su vez aceptar el zakat que le da otra persona. En este caso, su hermana de sangre, que se lo da, pues su situación económica no es estable al carecer de trabajo. Una persona saca el zakat si puede aceptar el azaque de otras personas. Siempre y cuando pasa teniendo en cuenta su situación económica. Si están las condiciones de entregar el zakat, por supuesto que no, pero si ya por circunstancias económicas llega a la situación de pobre o necesitado, sí puede recibir el zakat. ¿Cuáles son las categorías principales del azaque? La zakat lo estipula la célebre alía coránica, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Por cierto, los azaques se deben entregar el Corán mencionó 8 categorías, desde el pobre, necesitado, hasta la gente que están trabajando para su recaudación, pasando por los endeudados, pasando por la gente que se encuentra en situaciones difíciles, pasando por todo lo que está por la causa de Allah. Todo eso está muy bien estipulado. Pero hoy en día, para contextualizar todo esto, hace falta, es una asignatura pendiente, un departamento de azaque en los países y aquí en Europa. En algunos países a lo mejor existe. Sí que hay, pero aquí debemos estar organizados nosotros mismos, podemos abusar de unos ingresos muy importantes. Si en el Ramadán último, por ejemplo, podemos hablar de un azaque que es el fetr del fin de Ramadán, que era 5 euros, 2 millones de musulmanes en España, pues se han ingresado 10 millones de euros. ¿Dónde han ido estos 10 millones para un poco cumplir y realizar nuestros proyectos, todo esto? De ahí esta filosofía islámica pues va desde las necesidades de las personas hasta las instituciones, pasando por una condición general que está por la causa de Allah. Algo legítimo, lógico, y esto lo debemos ya, la verdad, cumplir. Esto puede solucionar bastantes problemas de nuestra situación económica. Una hermana que firma su mensaje con las siglas o las iniciales, mejor dicho, GG, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi pregunta es que tengo conocimiento sobre los maltratos de un esposo a su esposa.
es una hermana de nuestra comunidad musulmana del norte de España, no voy a ser muy específico porque ella lo es. Debo ayudarla, está amenazada de muerte, dice, y le ha quitado al hijo que tienen en común. ¿Qué debería hacer? Debería denunciarlo directamente cuando se llega a estos niveles, digamos, denunciables y despreciables que rechazamos rotundamente, islámicamente y humanamente y jurídicamente. Por supuesto, la única respuesta que tienen que tener ese tipo de actitudes digamos, que reflejan la cobardía, que reflejan la falta de hombría, que reflejan la falta de humanidad, es la denuncia, ¿no? Ante el maltrato y ante la violencia de género, tolerancia cero. Y gracias a Dios aquí las autoridades están digamos, a disposición de toda aquella persona que está sufriendo cualquier tipo de acoso laboral, sexual, maltrato físico, que se ponga en contacto con ellos y que denuncie, porque aquí ya cuando se llega a la amenaza de muerte, cuando se llega al maltrato físico, cuando se llega a hacer la vida imposible, ya sobran las palabras, ya no se puede hablar de consejo, ya no se puede hablar de diálogo, ya no se puede hablar de la exhortación y con la buena palabra, porque ya hemos sobrepasado todos los límites. Por lo tanto, cuando ya se llega a esos límites, la respuesta tiene que ser unánimemente y firmemente y tajantemente la denuncia ante las autoridades para que no sigan ese sufrimiento. Y islámicamente tenemos el deber de actuar de tal manera y concienciar a nuestras hermanas y a todas las mujeres, sean musulmanas o no, que digamos, hagan uso de esos mecanismos que les protegen su vida y la vida de sus hijos y sus familiares. De hecho, está apareciendo en pantalla el número que tienen las víctimas de este tipo de maltrato para contactar con las autoridades, la policía, y denunciar cualquier abuso de este tipo, que es el 016. Hermano Taufik, algo al respecto. ¿Crees que tenemos una asignatura pendiente como comunidad musulmana a la hora de poner, digamos, frente a este tipo de abusos y educar a las generaciones venideras acerca de esta situación? Sí, la verdad que sí, tenemos una gran tarea pendiente. Cierta cultura de nuestros países de origen confunde lo que es la religión islámica con ciertas prácticas culturales de ciertas zonas geográficas. Son contextos sociológicos que no tienen nada que ver con la religión islámica. Esta cultura machista, este desprecio de la mujer, está presente lamentablemente en ciertas culturas, pero hay que separar lo que es las aliyas coránicas, los hadís auténticos, la práctica misma, la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus mujeres, sus principios, sus mensajes, todavía siguen vivos y pueden servir para un poco corregir estos comportamientos, y quizás también cierto analfabetismo religioso a la hora de estudiar las aliyas coránicas o incluso malinterpretar la famosa célebre aliyah 34 del capítulo 4, que no habla para nada de la violencia, al contrario, es un mensaje de reconciliar las vidas, del buen trato, que todos somos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, el mejor de nosotros es el mejor para su propia familia, y esto era el último mensaje, las últimas palabras de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que para nosotros es un testamento, el primero en nuestra jurisprudencia, antes de repartir las herencias un poco económicas, es deber cumplir el testamento, antes de repartir la herencia entre, digamos, los hijos. Y que es más noble y precioso que la propia, digamos, testamento de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya está en su lecho de muerte y nos dirigía estas últimas palabras: la oración y el buen trato de las mujeres. Si rezamos y cumplimos los mandamientos de Allah, estamos rezando. Lo mismo, también hay que tratar bien a nuestras madres, a nuestras mujeres, a nuestras hermanas y a nuestras hijas. Eso es lo más valioso para todos y cada uno de nosotros. ¿Alguien se atreve a hacer daño a su madre, a su mujer, a su hija, a su hermana? Esta es la mujer, sea musulmana o no. Y de esto es las enseñanzas islámicas. Barakallahu fikum. Añadir simplemente
que muchas veces en estas situaciones siempre se aconseja a las mujeres tener paciencia, pero realmente el problema no es de la mujer, el problema es del agresor. El agresor es el que tiene que recibir tratamiento incluso psicológico, ¿no? La paciencia tiene un límite y ese límite lo marca, digamos, el maltrato físico. No podemos hablar de consejo, de diálogo, de exhortación, de, digamos, consulta a los profesionales, a los psicólogos, a los psiquiatras en su caso, para casos, digamos, de problemas matrimoniales, conflictos matrimoniales que no van más allá de, digamos, malos entendidos o incompatibilidades, ¿no?, entre dos personas o problemas o baches, ¿no? Pero si llega a poner en riesgo una vida y quitarle su hijo y está amenazada de muerte, ya estamos hablando de unos niveles digamos, muy alarmantes y intolerables desde cualquier perspectiva. Y desde luego en nuestra jurisprudencia no se contempla ni se tolera ese tipo de actitudes y ese tipo de maltrato. Por lo tanto, como buenos musulmanes debemos hacer uso de los mecanismos que tenemos en nuestra mano, que son legítimos y la denuncia es uno de ellos, y salvaguardar nuestra vida. La vida matrimonial muchas veces lo ha recalcado, es para que vivamos en felicidad. Si el matrimonio, que Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán lo denomina, lo describe como un cobijo, un hogar, una protección, second, se convierte en un infierno, una tranquilidad, se convierte en un infierno, en un sufrimiento y en un insomnio. Yo creo que debemos de reflexionar sobre nuestras relaciones y buscar nuestra felicidad. Y hay vida después de la separación, hay vida después del divorcio, hay vida después de las malas experiencias que podamos afrontar en esta vida. Pero nunca hay que tolerar el maltrato bajo ningún concepto. Pues desde aquí nos solidarizamos con cualquier víctima de este tipo, esta lacra, ¿no? Que existe en todas las sociedades. Has hablado del machismo, pero el machismo muchas veces se liga, se vincula a las sociedades musulmanas, árabes, etcétera, pero en realidad existe, por desgracia, en muchísimas sociedades, incluso en todas las sociedades del mundo, y es una asignatura pendiente no solo para los musulmanes, sino para la humanidad, pues trabajar y poner fin a este tipo de situaciones. Inshallah, vamos a una pequeña pausa muy corta y volvemos enseguida. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas, inshallah. Vamos a seguir con las preguntas que nos plantean también en las redes sociales. Les recuerdo el número de teléfono que tienen ante ustedes para que nos llamen en directo, es el 911 7302 51. Hermano Mohamed Said, al principio mencionabas el azaque de las joyas, ¿no? Muchas hermanas nos preguntan acerca de las joyas, si cualquier tipo de joyas tenemos que sacar el azaque o tienen que ser un tipo determinado de joyas. Esta pregunta, por cierto, las plantean muchas hermanas musulmanas, ya que son las que normalmente tienen, digamos, un patrimonio de joyas y ajuares en su posesión. Hay un cierto pequeño debate entre nuestros sabios en esta cuestión, pero digamos, facilitando la cuestión a nuestros hermanos y resumiendo, la cuestión depende de si esas joyas son simplemente para uso de adorno, para uso personal, o se han adquirido para el ahorro de dinero. Hay gente que compra oro, que compra joyas, que compra bisutería, digamos, de alta calidad y de oro puro, etcétera, para ahorrar dinero en ella. Cuando suba el valor del oro en el mercado, pues lo vuelve a vender y se beneficia, digamos, de la diferencia, ¿no? Es una inversión, ¿no? En vez de tener dinero en el banco, hoy en día se compra oro, ¿no? Hay mucha gente que compra oro, digamos, las tabletas esas de oro, de lingotes, 1 kilo de oro, y lo tiene en el banco. En vez de tener 25.000 euros, pues hace unos años valía 1 kilo de oro 25 euros, y ahora pues lo puede vender a unos 30, 40.000 euros, por lo tanto es una inversión.
No estamos hablando de esto. Esto es una inversión de dinero, es dinero ahorrado, hay que aplicarle el azaque sí o sí. Cuando se trata de la adquisición digamos, de joyería para uso personal, adorno, las fiestas, las bodas, para estar en casa, etc., pues la opinión más sólida de nuestros sabios, nuestras escuelas jurídicas, en este caso no se debe sacar el azaque, siempre y cuando sea acorde al nivel económico y la situación económica de la persona. Una persona de clase media que tiene unas joyas para adorno acorde a su nivel económico es lógico, pero una persona de clase media y tiene en joyas un patrimonio de 200.000 euros o 300.000 euros, aquí está claro que no está hecho para el adorno, sino para otros fines que debe de contemplar digamos, el tributo del azaque. Las hermanas que tienen joyas para su propio para el uso personal y adorno nos sacan el azaque. Aquellas hermanas que han comprado joyas, oro o cualquier otro metal, digamos, de valor para invertir ese dinero y ahorrarlo para luego venderlo, esas sí que sacan el azaque, el 2,5%. Hermano Sofía, algo que añadir en este aspecto. Una pregunta también acerca del azaque. Nos preguntan si una persona le da el azaque a otra persona y al final esa persona que recibió el azaque no es capaz de devolver, no el azaque sino una deuda, disculpa, le da una deuda a una persona y esa persona no es capaz de devolver la deuda. ¿La persona que le dio el dinero puede considerar esa deuda ya como un azaque y saldar así el azaque que tiene pendiente o no? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Una persona le da en deuda una cantidad de dinero a otra y entonces la persona que recibió ese dinero no es capaz de devolverle el dinero. La persona que dio el dinero es capaz de considerar ya esa deuda saldada y considerar ya eso como un azaque en sí. ¿Pero el deudor es la misma persona? No, son dos personas diferentes. A ver si entiendo muy bien. Sí. La persona que ha endeudado, los dos, digamos, para entender. La zakat es una cosa para entender. Si una persona entrega zakat a la otra, debe ser considerada como zakat. La otra persona la quiere tratar o la quiere considerar como la deuda que tenía Es pendiente. una deuda, no es un azaque, simplemente una deuda que te doy. Te explico más o menos. Yo te doy, por ejemplo, 1.000 euros en deuda, ¿no? Y entonces un préstamo, vale. sí. Y entonces no eres capaz de devolverme ese dinero. Después de un tiempo, al darme por vencido que no puedo recuperar ese dinero, yo puedo considerar que esa deuda en sí es zakat, o sea, es decir, que en vez de sacar el azaque por X dinero que tengo, considerar ya esa deuda que tengo contigo como un azaque, ¿o no? No sé si la entiendo muy bien. No sé si la entiendes. Sí, yo creo que me ha llegado más o menos la idea de personas que prestan dinero a otras personas, esas personas son insolventes, no pueden devolver ese dinero. Me toca sacar el azaque y esa cantidad se aproxima a lo que tengo fiado a esa persona, ya que no me devuelve el dinero, si puedo considerarlo como azaque. En ese caso no. ¿Por qué? Porque se considera como una especie de fraude y para evadir la responsabilidad. No contabilizo ese dinero en el mínimo imponible. Te he dejado dinero, no me lo puedes devolver, porque si puedes devolvérmelo, ese dinero lo contabilizo con el mínimo imponible, porque es un depósito, es un dinero ahorrado, ¿no? Si te he dejado 3.000 euros y tengo en la cuenta corriente 3.000 euros, a la hora de, si ese dinero es una deuda asegurada, me lo vas a devolver igual en 3 meses o 4 meses o cuando puedas, pero estoy seguro de que me lo vas a devolver. Entonces ese dinero es como si lo tuviera en otro banco. Lo sumas lo sumo al mínimo imponible, pero cuando se trata de una deuda que llaman nuestros sabios mei usun minha, o sea, no hay esperanza de que te vas por vencido, la persona se declara insolvente, no me puede devolver ese dinero, no contabilizo ese dinero en el mínimo imponible. Me ahorro, digamos, esa cantidad y no la considero en el mínimo imponible a la hora de sacarlo. Cuando lo devuelva, hago el azaque por un año, como dicen nuestros sabios. Si no me lo devuelve, no lo contabilizo. Pero yo no puedo decir, ya que le he dejado dinero y no sé si me lo va a devolver, entonces esos 3.000 euros los saco como azaque para 2 años o para 3 años que me corresponde. En ese caso no se puede hacer porque es de alguna manera evadir o defraudar y no sacar el azaque que te corresponde
corresponde, por el dinero que tienes en mano, por un capital que está perdido, digamos. Así es. La misma persona que nos preguntó esta pregunta nos pregunta otra, dice, las personas que nunca han calculado y sacado el azaque en su vida, personas que han tenido dinero y de repente se han, digamos, arrepentido de no haberlo sacado en el pasado, ¿qué deben hacer? ¿Deben sacar por todos los años por los que no han sacado el azaque? Aquí considerar lo que es la saque en nuestra amada y querida región islámica, que es un pilar casi el tercer pilar del Islam, y su importancia es muy importante. Y además es derecho de Allah subhanahu wa ta'ala, por un lado, y también derecho de los pobres en los bienes de los ricos. No es una limosna que se entrega a los... No es un favor, ¿no? No es un favor, al contrario, cumplimos con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque cumplimos con el derecho de Allah y también los derechos de estos pobres hermanos nuestros necesitados. Y los derechos de Allah siempre están por encima de cualquier otro derecho. Quedan pendientes estos años. El hermano o la hermana, en este caso, pues debe hacer un cálculo aproximativo de todos esos años y lo entrega en la opinión más oída y coherente. Y la anterior pregunta era eso, lo que ha dicho el hermano Mohamed Said, pues dos cosas. Si la deuda hay una certeza de recuperarla, se cuenta y se contabiliza. Si no hay certeza, pues no se contabiliza con el nisab, el mínimo imponible. Barakallahu fik. La hermana Qamar nos pregunta lo siguiente, dice, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estimados hermanos, me han hecho una pregunta a la cual no he sabido contestar. Os la transmito por si me podríais ayudar. Jazakumullah khair. La pregunta es la siguiente. En nuestra religión, cuando muere un cónyuge, en este caso el marido, entonces la mujer guarda el luto 4 meses, dice. Pero si la mujer está casada con un hombre no musulmán y viven en la misma casa, ya que tienen hijos en común, pero no hacen vida matrimonial y esa persona muere, es decir, el marido, ¿debe la mujer guardar el luto por él de la misma forma que se le guarda al marido musulmán? Primero corregirle que la idda, no son los días no son 4 meses, sino 4 meses y 10 días. Faltan 10 días ahí. Y en el caso de que la mujer musulmana esté casada con un no musulmán, jurídicamente es un matrimonio totalmente nulo, inválido, totalmente abolido. No tiene consideración jurídica en el Islam y no tiene implicaciones. Entonces, si siguen viviendo bajo el mismo techo, pues es una relación islámicamente hablando extramatrimonial y fuera del Islam. Y por lo tanto no hay que hablar de implicaciones jurídicas de cara a la idda, de cara a la herencia, de cara a otras cuestiones que tienen relación con el matrimonio islámico, porque desde la perspectiva islámica, una vez que la mujer se convierte al Islam y su marido no, y dándole, digamos, un plazo de tiempo para que recapacite y dé ese paso, o de entrada la mujer musulmana se casa saltando, digamos, la normativa islámica con un musulmán, su matrimonio en nuestra jurisprudencia, en el fiqh al-islami, se considera nulo, es batil, y no tiene implicaciones jurídicas. La consideración es que están viviendo en haram. Y por lo tanto la idda no es obligatoria. No se estipula, no se contempla, porque no podemos, la idda se basa sobre un matrimonio legal, un matrimonio aceptado jurídicamente. Entonces, cuando hay un acta matrimonial válida por lo civil, por lo administrativo o por lo religioso islámicamente, cuando se cumplen las condiciones, pues tiene implicaciones de cara a la idda, de cara a la herencia, de cara a muchas cosas, ¿no? Y bueno, derechos y deberes. Pero cuando el acta matrimonial carece de validez, carece de legitimidad jurídica, no podemos, digamos, basar sobre ella otras cuestiones relacionadas con el matrimonio, porque de entrada es un acta inválida y nula. Al principio hablabas, rápidamente esta pregunta, hablabas de los 4 meses, en realidad son 4 meses y 10 días, son meses lunares, ¿no? Meses lunares. Todo lo que tiene que ver con preceptos islámicos, en idda, en at-tohr, cuando se purifica la mujer del puerperio, del sangrado de la menstruación, el azaque, el ayuno, al-kafarat, las expiaciones, an-nadr, digamos, las promesas que hacemos, todo eso
se tiene que calcular acorde al calendario islámico y ahí radica, digamos, la importancia de tener en cuenta el calendario islámico. Es decir, la jurisprudencia islámica no tiene en consideración realmente el calendario solar en las cuestiones jurídicas, no, sí. sino cuando calculamos el azaque, cuando hablamos de idda, cuando hablamos de cuestiones jurídicas que tienen que ver con el tiempo, siempre tenemos en cuenta los meses lunares y los días de los meses lunares. Barakallahu Fik, hermano Taufik nos pregunta acerca de una aleya, ¿no? La pregunta dice lo siguiente: ¿qué significa la siguiente aleya en Surat al-Qiyamah? Dice: "Wujuhun nadiratun ila rabbiha nadira". La interpretación sería caras iluminadas que miran a su Señor. La palabra nadira aquí, ¿qué significa? Nos preguntan por las redes sociales. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala siempre se explica mejor que nadie, que es nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El nadira, pues las caras de la gente, de los creyentes mañana, inshallah, en el paraíso, pues van a mirar pues a Allah subhanahu wa ta'ala, y esto conforme con el hadith de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, que vamos a mirar a Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dado un ejemplo gráfico. Si durante la luna llena todos y cada uno de nosotros podemos mirar la luna y nunca nos vamos a quizás empujar cada uno al otro. Tarawna Allah azza wa jalla la tudamuna fi ru'yatih. De esto forma parte de las creencias de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mañana, en el día de juicio final, después, inshallah, estaremos todos en el Jannah, en el paraíso. El precio más alto, digamos, después de entrar en el paraíso, que está ziyada, que ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, este aumento después de entrar al paraíso, que es complacernos con, digamos, este premio, la visión de Allah subhanahu wa ta'ala, pero siempre hay que tener en cuenta, ahora estamos hablando en esta dimensión terrenal, no podemos comparar, mirar, pues estamos hablando de sentidos, ojos, cosas físicas. No estamos comparando a Allah subhanahu wa ta'ala con esta es la cuerpo, condición que debemos poner. Incluso hay ciertos grupos de la Umma islámica han negado este capítulo en concreto. Mu'tazilíes, etc. Mu'tazilí, Shia, Khawarij, varios, los racionalistas actuales incluso, pues niegan la visión de Allah subhanahu wa ta'ala y hacen una lectura no correcta, hacen una analogía entre el mundo de ahora, actual, con, digamos, los sentidos y con el otro mundo, con otra dimensión que no sabemos nada, que no podemos comparar, salvo lo que nos consta por las nobles aliyas y los auténticos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este sentido? Lo mismo. Nos pregunta la misma persona acerca de aprender tajwid. Nos pregunta si es obligatorio para cada musulmán y musulmana aprender tajwid y si la lectura del Corán pues no es correcta sin esta ciencia. Intentemos ser intransigente. Por favor, ser un poco más positivo. Más ¿no? positivo. Para que no llame la hermana y me eche la bronca de que siempre estoy con mis negatividades. No, sé cómo eres en este en sentido. El aspecto del Corán, el tajwid es lo mismo que nos inculcaron nuestros sabios, ¿no? Depende, subhanallah, en muchas materias siempre depende del profesor que hayas tenido. Si has tenido un profesor exigente en su materia, vas a ser exigente a la hora de aplicar sus criterios. Al tratarse de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la palabra divina, que es lo más sagrado que tenemos, yo creo que cada musulmán y cada musulmana tiene que ser consciente con qué está tratando. Al hablar de la palabra de Allah no estamos hablando de cualquier palabra. Fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala sa'iri khalqih, como dice nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El valor de la palabra de Allah en comparación con las otras palabras es la misma comparativa del valor de Allah en comparación con el valor de sus criaturas, de su creación, la superioridad. Entonces, a la hora de tratar con el noble Corán,
tenemos que ser conscientes de que debemos hacer un esfuerzo extra. Estamos ante la lectura de una palabra que es un acto de adoración. Estamos hablando de un mensaje divino, estamos hablando de un mensaje por el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dado su vida, ha estado 23 años enseñando, sufriendo, sacrificándose. Para que nos llegue esa palabra hoy en día y disfrutar de ella, se ha derramado sangre, se han abandonado tierras, se han recorrido distancias, se ha sufrido, se ha sacrificado, se ha llorado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de su valor, ¿no? y respetar y venerar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y al tratarse de un acto de adoración, todos los actos de adoración en el Islam, como sabemos, tienen sus condiciones, sus requisitos, sus normas, y no podemos recitar el Sagrado Corán tal y como nos da la gana y sin tener en cuenta cómo le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo lo contrario, la condición es recitarlo mujawwad, tal y como se le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ama y le complace y le agrada que se recite su palabra tal y como la reveló. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la recibió recitada, mujawwada, murattala, con sus más mínimos detalles, con la enfatización, con la atenuación, con el alargamiento de sonido, con todas esas reglas que hoy en día han extraído nuestros sabios después de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han establecido como normas, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la hora de recibir la revelación la recibió recitada. Cuando se la enseñó a los sahaba, se las enseñó recitada, y ellos posteriormente a las generaciones venideras pues han hecho el mismo esfuerzo, y tenemos obras, tenemos grandes esfuerzos de nuestros sabios en este terreno del Sagrado Corán y de las ciencias del Corán, que han preservado la palabra de Allah de toda manipulación, de toda alteración, de toda tergiversación. Si no, cualquiera pues recitaría como le da la gana. Vamos a cambiar las letras, vamos a cambiar las vocales, vamos a cambiar los tiempos, y ahí no podemos estar hablando de la palabra de Allah. Si tú quieres llevarte la recompensa, tienes que recitar correctamente el Sagrado Corán. Y nuestros sabios, en la parte técnica, diferencian entre dos niveles. Un nivel básico que salvaguarda la esencia de la palabra de Allah, es necesario para todo musulmán y toda musulmana. Sí. Lo que denominan al-lahn al-jali, digamos, el error explícito y grave, y que cualquiera lo detectaría, que es cambiar una letra por otra, cambiar las vocales, eliminar alguna letra, añadir alguna letra. Ahí cambia el significado incluso. Se cambia el significado y es totalmente prohibido y es un pecado. Sí. Cambiar la esencia de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, tergiversar el significado y el sentido de las aleas es totalmente prohibido en el Islam. Entonces, ese esfuerzo que nos protege de caer en eso es un nivel básico, fundamental, obligatorio para cada musulmán y cada musulmana. Luego hay un nivel técnico de perfección, un nivel un poco más avanzado, reservado para las personas que han estudiado o que quieren estudiar o se quieran especializar en eso, o también es una exigencia para aquellas personas que enseñan el Sagrado Corán, que dirigen la oración, deben de perfeccionar su recitación y llegar a eliminar al-lahn al-khafi, digamos, los errores, digamos, más sutiles, camuflados, que no se detectarían fácilmente sino a través de una persona cualificada, con experiencia, experta y perfeccionista. Si la hermana pregunta por ese nivel básico, por supuesto todos tenemos la obligación de respetar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, dedicándole esfuerzo y aprendiendo lo mínimo que nos ayuda a salvaguardar y mantener su esencia. Si habla de un nivel avanzado, pues como he explicado anteriormente, es reservado, es recomendable, yo lo recomendaría, y me gustaría que cada musulmán y cada musulmana hiciera ese esfuerzo, inshallah ta'ala, por lo que significa la palabra de Allah, porque estamos ante el Corán, porque estamos ante el noble Corán, ante la noble palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, pero si no se puede, con que perfeccionemos ese nivel básico, estamos en lo correcto. Barakallahu fik. Hermano Taufik, nos preguntan una pregunta de una chica conversa que ha entrado al Islam, sus padres no son musulmanes, y nos pregunta si puede heredar a sus padres no musulmanes, incluso sabiendo quizás que el patrimonio o ese dinero que le dejan sus padres quizá haya venido de alguna fuente ilícita. Aquí tenemos dos temas. Sí. El tema de la herencia, hay un debate entre nuestros sabios sobre la diferencia de las religiones, si impide el derecho a heredar o no.
Sin embargo, en nuestro contexto actual, teniendo más o menos las circunstancias de las hermanas y los hermanos que han regresado al Islam y con, digamos, la fatwa del Consejo Europeo de Investigación y Estudios, pues ha tomado la opinión de ciertos nobles compañeros, tipo Muawiyah ibn Abi Sufyan, Umar ibn al-Khattab y ciertos tabi'in, que opinan que sí está permitido a un musulmán heredar a sus padres, aunque no son musulmanes. Y en el hadith, que quizás los sabios han deducido la prohibición, la yarithu al-muslimu al-kafir, que el musulmán no puede heredar al kafir y tampoco el kafir puede heredar, lo han entendido en un sentido que el Islam ya'lu wa la yu'la alayh, que el Islam o el musulmán, alhamdulillah, siempre está por encima, incluso se trata de una atracción económica. Y quizá en ese contexto bélico también no se tiene en cuenta esa realidad. Es posible, a mí no me consta el contexto bélico, pero más en estas diferencias de fe y, alhamdulillah, hoy la opinión de estos ciertos compañeros y el Consejo Europeo del Fatwa es la opinión que yo personalmente me inclino. Barakallahu fik. Unas preguntas que nos plantea el hermano Mustafa. Nos dice, Assalamu alaikum, trabajo en una tienda de comida como reponedor y vendemos productos de carne en la que incluye el cerdo, pero vienen en pequeñas barquetas, dice, bien plastificadas. Y mi pregunta es si tocar el cerdo es considerado haram como el alcohol. No tiene la misma consideración, no tiene el mismo juicio, pero no deja de ser algo prohibido. El consumo de la carne porcina es totalmente prohibido en el Islam. Comercializar con ello también es totalmente prohibido porque lo que tenemos prohibido en el consumo está prohibido a la hora de comercializar con ello y su compraventa es totalmente prohibida. Pero la manipulación varía. El alcohol, tenemos textos explícitos, claros, mensajes directos que prohíben totalmente la manipulación, el transporte, el contacto directo con el alcohol, con la intención de su consumo más todavía. Sí. Y cuando se trata de otros productos, pues entran en esa misma consideración y no deja de ser algo no del todo correcto si el hermano no tiene otra alternativa laboral y otra fuente de ingreso. Se puede permitir, teniendo sus precauciones a la hora de no tener un contacto directo, evitando al máximo, digamos, que reponga ese tipo de productos, pidiendo ayuda a otros compañeros, explicando su situación, etc. Si no tiene más remedio, puede hacerlo como una cuestión temporal o de necesidad, pero si tiene otra alternativa económica mejor, pues mejor evitarlo. Nos pregunta el mismo hermano, Mustafa, nos dice, y también les pedí, es decir, a esta tienda, el viernes de tarde libre para ir a rezar el Jumu'ah, la oración del viernes, pero me lo denegaron. ¿Qué puedo hacer? Estoy dispuesto a dejarlo si es necesario. Eso es todo y assalamu alaikum y que Allah os recompense por ello. Siempre optamos por el diálogo, por llegar a un convenio de la mejor manera posible. Hablando, claro, siempre se entiende la gente. Es un derecho estipulado y más en un Estado nuestro, que es un Estado de Derecho, teniendo el artículo 16 de nuestra Constitución, la Ley de Libertad Religiosa. Más bien, esto se ha estipulado de una manera explícita en el convenio del acuerdo del 92 entre la Comisión Islámica de España y el Estado, y en uno de estos artículos habla del derecho de rezar en un día del viernes o el día de Ramadán, el ayuno, siempre con llegar a un convenio dialogando. Sí. Esto es la mejor manera posible, inshallah. Dialogando con el empresario directamente. Hermano Hasaid, ¿algo que añadir? Yo creo que el hermano no debe pedir toda la tarde, sino pedir el tiempo para rezar. Hay una diferencia entre pedir toda la tarde libre para rezar un viernes y pedir la media hora de la oración. Yo creo que variaría mucho la situación, ¿no? El viernes, el rezo del viernes... Como máximo es una hora. Como máximo son 45 minutos, 40 minutos dependiendo de la mezquita, y que elija una mezquita que no sea la jutba muy larga y el rezo tampoco sea muy largo. Sí. Y en 40 minutos, en una hora, si tiene que desplazarse y volver, yo creo que es suficiente.
sí cumple con su precepto, que es una obligación semanal para todo musulmán, y no pierde su trabajo, siempre abogando por un buen diálogo y también la exigencia de nuestros derechos estipulados por la ley. Barakallahu fikum, con eso terminamos el programa de hoy. Solo me queda darles las gracias a ambos. Mohamed Said Ali, muchísimas gracias por todo. Barakallahu fik, y Tawfiq del Harak, muchísimas gracias por todo, aunque no me entendiste muy bien la pregunta que te planteé acerca del ataque. Barakallahu fik. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا